Vamos a ver. Bueno. Ya sabéis que yo os voy a hablar de Ocaña y la posición tan extraña, tan periférica, tan exótica, tan imposible que Ocaña ocupa dentro de la historiografía del arte español. Y nos vamos a preguntar qué le puede hacer a la historiografía del arte español Ocaña y, en parte, si la historiografía del arte español se merece esa Ocaña o no se la merece o cuál se merece, ¿no? Vale. Bueno. Os cuento el trayecto por el que yo os voy a llevar. En algunos sentidos, ya vais a ver, se solapa con algunas de las cuestiones que han sido evocadas ya por Max Jorge y por Marc en la sesión anterior. Pero claro, en esta sesión nuestra, nosotros vamos realmente a aterrizar en nuestra historiografía castiza, en esa historiografía nacional católica que se forma en los años de la dictadura y en los años inmediatamente posteriores a la dictadura, y en las dificultades que esa historiografía tiene para encajar, aceptar una figura como la de Ocaña y el trabajo de Ocaña y lo que ese trabajo supone. En principio, ya veis, os voy a proponer una sesión de trabajo conmigo, no sé si llamarlo de trabajo, porque casi, bueno, sí, de trabajo mutuo, porque aquí estaremos haciendo algo juntos de todas formas. Y en principio esa sesión es bastante larga, aunque visto que son las 8 o las 9 menos 25 y que deberíamos acabar a las 10, no sé si podremos hacerlo todo hoy. En parte también algunas voces del MACBA, como por ejemplo la de Miriam, que siempre tiene buenas ideas y sugerencias, a la que le debemos muchos de las posibilidades que tenemos hoy aquí, como que la gente haya llegado hasta aquí y que todo esto ha sido organizado, así que aprovecho para agradecerle a Miriam Rubio. Bueno, Miriam me decía, bueno, si no acabamos hoy, más que agotar a las traductoras y que probablemente sea más interesante que nos volvamos a dar cita mañana y visto que una de las intervenciones que estaban previstas para mañana, que era la de Carles Guerra sobre colita, no se hará porque a Carles Guerra le han operado de la rodilla hoy, bueno, pues es posible que ahí tengamos de repente un hueco, ¿no? Que esa rodilla nos haya permitido algún tipo de articulación distinta y de repente podamos hacer una segunda vuelta Ocañí si es que algo nos quedó por ahí, ¿vale? Bueno, antes de nada querría empezar agradeciendo ya no solamente evidentemente al museo, como os imagináis, que nos ha permitido que nos encontremos hoy y mañana, y a Miriam, como he dicho, sino concretamente, ya vais a ver, para la escritura de mi texto y para este trabajo de investigación que hoy os presento aquí, querría agradecer muy especialmente, por una parte, a Pedro G. Romero, que ya sabéis que es artista, curador y crítico, porque Pedro G. Romero me pidió en algún momento que me pusiera a trabajar sobre Ocaña. Y ya os digo que cuando Pedro G. Romero me hizo esa proposición, realmente es posible que se dirigiera a la persona más inadecuada para trabajar sobre Ocaña, porque yo no sabía nada sobre el... Bueno, nada de nada es un poco decir, porque nací en Burgos, como veis por mi acento, y tampoco sería exagerar decir que no conozco nada de la historia política y micropolítica del Estado español. Eso sería un poco brusco, pero es cierto que me he alejado mucho por distintas derivas, que esos exilios voluntarios de los que hablábamos antes, que no son tales, ¿no? Me he alejado mucho del contexto español y a lo mejor yo no era precisamente la mejor persona para trabajar sobre Ocaña y para hablar sobre Ocaña. Y por tanto, cuando Pedro G. Romero me pidió que colaborara en una investigación sobre Ocaña, me encontré de repente trabajando sobre una marea ingente de cosas que yo desconocía y que me parecieron realmente fascinantes. Me imagino que si Pedro G. Romero, bueno, lo imagino y en parte lo hablé con él, si Pedro G. me pidió que trabajara sobre Ocaña es porque, evidentemente, en las distintas, fijaos, oleadas historiográficas, Pedro G. imaginó posiblemente que yo podría darle como una especie de revival queer
a la ocaña, ¿no? Y dijo, bueno, ¿cómo desenterramos a la ocaña y la llevamos a una cosa como más contemporánea y más queer? Ah, pues vamos a pedirle a Beatriz Preciado que nos haga esto, ¿no? Y al mismo tiempo, Pedro G., que es tremendamente, aquellos que lo conozcáis, agudo y absolutamente brillante en su propia lectura de la historia, sabía que esa recuperación de Ocaña como queer era imposible, con lo cual me estaba metiendo en una imposibilidad constitutiva y bueno, y ahí estoy todavía enfangado con Ocaña, aprendiendo a amar a la beata y ya desde aquí os digo, porque ya teníamos antes teníamos aquí una beata y ahora tenemos su foto, etc. Yo os diré, aquellos puesto que hemos empezado con Satán y con la sombra y todo lo demás y con Mark, que estaba recuperando el belief, yo os diré realmente colectivamente, y esto lo aprendí de Angela Davis, si queremos hacer una revolución vamos a tener que reinventar mitos, si son falsos incluso mejor, puesto que serán más dúctiles, ¿no? Y que tendremos más posibilidad de reconstruirlos abiertamente. Y por tanto yo lo que os propongo es una reconstrucción de una Ocaña, ya vais a ver un poco, bueno, entre mítica y bastante tullida en muchas cosas, ¿no? Pero que creo que nos sirve a lo mejor para una revolución en curso, una revolución fijaos, ya aquellos que me conozcáis ya sabéis que llevo años como llamando, que ya parece que ya yo mismo debería llevar como una banderilla de no sé qué tipo, ¿no? Como, ¡ah! Y de repente ya pienso que ya esto está sucediendo y que antes lo hablábamos con alguien, ¿no? Que hace 10 años, cuando empezamos a reunirnos en el MACMA, la primera vez que empezamos a trabajar sobre políticas y estéticas del OCAMP, realmente éramos una docena. Bueno, pasaré los detalles de las cosmococas y los estados alcohólicos en los que la gente venía a estos seminarios micro que hacíamos, ¿no? Y bueno, de repente es posible que la revolución esté sucediendo y lo más terrible sería que no nos diéramos cuenta, ¿no? Así que bueno, no sé, yo quiero invocar aquí a esa Ocaña milagrera como una figura, ya vais a ver, como una figura mítica, pero evidentemente no esencial, sino fundamentalmente construida, que nos sirva para esa revolución en curso. Así que bueno, dar las gracias a Pedro G. Romero y dar las gracias también a Pere Pedrals, que estaba aquí ahora hace un rato y que nos ha traído la beata y todo lo demás, y que es comisario de la galería La Rosa del Vietnam, que es curador del trabajo de Ocaña y que gracias a él de alguna manera se ha mantenido el trabajo de Ocaña, ¿no? la obra de Ocaña, porque de momento no ha habido una fundación como esa que ha comprado las obras de una fundación como la de Otística o una galería rica que haya comprado las obras de Ocaña. Ya vais a ver, porque incluso las obras de Ocaña son incluso más irrecuperables, ¿no? Y ya vais a ver la potencia que puede haber en esa irrecuperabilidad, más irrecuperables que las de Smith y más irrecuperables que las de Otística. Y por tanto la obra de Ocaña se está físicamente muriendo, deteriorando. Es que quizá le hubiera gustado también a Ocaña, o sea que eso tampoco tiene mayor problema. Pero bueno, agradecer también a Pera y deciros que muchas de las cosas que voy a contar hoy, mucha de la información que no podré mostraros porque hay una enorme cantidad de material audiovisual, visual, de material plástico, etcétera, está disponible sobre La Rosa del Vietnam. Si vais a la página de La Rosa del Vietnam, ahí tenéis un archivo tanto de las entrevistas con Ocaña como de su propia biografía, como todo lo que fue apareciendo en prensa. Es decir, que ese es un archivo y una base de datos con la que podéis, o con la que mi texto y mi investigación dialoga muy directamente. Bueno. Pues como os decía, Ocaña ha sido hasta hoy, y exceptuando algunas menciones críticas y muy pocas presencias expositivas, como la que tuvo lugar hace un par de años en la Virreina, que fue organizada por Pedro G. Romero y para que la que os contaba se me solicitó expresamente, Ocaña ha sido hasta hoy, hasta hace un par de años, una figura casi totalmente ignorada por la historiografía del arte español, más visible en los periódicos de la época que en las galerías y en las revistas de arte. De todas las descripciones de Ocaña emerge un núcleo discursivo común. Ocaña se le describe siempre como el pintor travesti de las Ramblas, el pintor travesti de las Ramblas. Ya me diréis cómo, bueno, no sé cómo vais a poner, cómo hacemos sentido de ese sintagma tan extraño que es el pintor travesti de las Ramblas. Andaluz, homosexual y pobre, y evidentemente es mucho menos conocido por su obra plástica,
que fundamentalmente incluye más o menos unos 2 centenares de cuadros y una gran cantidad de muñecos de papel maché, como los que la beata que habéis visto ahora aquí. Es mucho menos conocido por esa obra plástica que por su ejercicio público de disidencia sexual, por sus paseos e intervenciones callejeras en las Ramblas durante los años 70, por su participación en la primera manifestación contra la ley de peligrosidad social y por su participación también en el Canet Rock, en las Jornadas Libertarias, en Barcelona en 1977, y en las fiestas carnavalescas de Vinalova y la Geltrú, de Sitges y de Sevilla. Es decir, esos son los lugares, y ya los iremos viendo juntos aquí, pero esos son los lugares que harán que de alguna manera Ocaña se convierta en una figura del travestismo en la Barcelona de los años 70. Evidentemente su obra plástica, ya vais a ver, su obra plástica que desde mi punto de vista no son realmente los cuadros, sino eso que él llama el montaje, lo que él llama el gazpacho, que es como él presenta sus cuadros dentro de la galería, y que evidentemente se ha perdido casi por completo, puesto que la mayoría de las cosas que él incluía en la galería ni siquiera se pueden guardar. ¿Cómo introducir a Ocaña en la historiografía del arte español? ¿En qué historiografía le podemos inscribir? ¿En la marxista? ¿En la homosexual? ¿En la libertaria, que ni siquiera existe? ¿En la contracultural? ¿En esa de la transición? ¿En la antifranquista? ¿En la queer? ¿En la historia española? ¿En la andaluza? ¿En la catalana? ¿En la historia de la performance, que tampoco casi ni siquiera existe y que está realizándose? ¿En la del arte conceptual? ¿Por qué no meterle, por ejemplo, meterla en la historia del feminismo o en la del life art? En su ya clásico estudio sobre la cultura de la transición española, El mono del desencanto, Teresa Villarós denomina proceso de deshistorización español a la resistencia a la historia y a la reflexión historiográfica, un proceso que, según ella, no está en contradicción, sino en continuidad con con la recuperación actual, esta insistencia actual por recuperar la memoria histórica. Quizá cabría preguntarse si recuperar a Ocaña hoy como artista queer no sería deshistorizarlo, imponiendo genealogías y nociones opacas que, más que revelar, ocultan los contextos de producción discursiva, artística y política de la dictadura y la transición. Afirmar hoy que la obra de Ocaña, os voy a enseñar de momento algunas imágenes de la Ocaña que llega a Barcelona, y ahora os contaré más cosas, de la Ocaña que llega a Barcelona a principios de los años 70. Aquí tenéis, efectivamente, una de las actuaciones o de las acciones de Ocaña como pintor travesti de las Ramblas. Ya veis que el travestismo es bastante interesante, puesto que en este caso ese travestismo es de ángel. Es una de las encarnaciones más habituales de Ocaña, es la de ángel. Otra, por ejemplo, es la de vieja jorobada. Es decir, os digo esto para que a lo mejor la idea un tanto tradicional del travestismo empiece a desaparecer y a diluirse, y empiezan a aparecer otras figuraciones un tanto más extrañas e inapropiables, como las del ángel o la de la vieja jorobada, ¿no? Aquí le veis en las manifestaciones que tienen lugar entre el 77 y el 78, en las Ramblas, contra la ley de peligrosidad social, que ahora os contaré. En la actuación de Canet Rock, que luego veremos más en detalle. En una de las imágenes más icónicas con las que se acaba convirtiendo casi como en la esencia misma de la travesti andaluza. Es la imagen que va a ser difundida a través de la película de Ventura Pons, por ejemplo, en el Festival de Berlín en los años 70, o incluso en el Festival de Cine Independiente de Nueva York, y con el que más o menos va a ser conocida Ocaña internacionalmente. Algunas de las imágenes también y de las referencias a Ocaña, también en las revistas de la contracultura de ese momento, como Ajo Blanco. Bueno, os digo, la mayoría de estas referencias que os muestro aquí las tenéis accesibles en el archivo de la Rosa del Vietnam, y podéis leerlas con más detenimiento, puesto que no tienen pérdidas, son absolutamente jugosas y dignas de ser releídas, ¿no? La revista Party.
así es como aparece Ocaña en la revista Party. Evidentemente, lo que vamos a comprender poco a poco es que la práctica travesti de Ocaña devora la totalidad de su obra e impide incluso que su obra plástica, si es que había una y que si esa obra plástica hubiera podido ser mirada, impide que esa obra plástica pueda ser resituada en cualquier tipo de contexto de la historia del arte tradicional. Es decir, lo único que está interesando a los medios de comunicación y también a la historiografía de ese momento es la práctica travesti de Ocaña, que en muchos casos es llevada al extremo a través de la desnudez. Evidentemente, es curioso que imágenes como estas sean repensadas en términos de travestismo, puesto que, en principio, esa oposición habitual, fijaos, entre sexo anatómico y género como performance, bien, Ocaña la disuelve y la explota totalmente, puesto que en muchas ocasiones aparece desnudo, con lo cual, en principio, estaríamos frente a una anatomía. Sería difícil e interesante pensar dónde está el travestismo en este caso. Bueno, y aquí llegamos a... Me paro aquí porque me parece que afirmar hoy que la obra de Ocaña es camp, simplemente, creo que es una de las propuestas con las que algunos de los comisarios que esporádicamente se han atrevido a incluir a Ocaña en pequeñas exposiciones colectivas, lo han hecho con la intención de recuperar a un Ocaña camp. Pero creo que recuperar esa obra como camp, haciendo de la Ocaña una especie de versión andaluza de la Divine de John Waters, que habría cambiado, si queréis, los flamencos, los pájaros rosas en este caso, y la caravana, por las flamencas, y los abanicos, por las flamencas y los abanicos y la bata de cola, dando un salto desde las carreteras de Baltimore a las Ramblas, o transformando la corrala de vecinas de la Plaza Real en una especie de factory local en la que Ocaña aparece como una prima pobre y gitana de la Mario Montes. Es decir, fijaos, esa insistencia por repensar lo que está sucediendo aquí en términos de, bueno, más o menos esto es más o menos como lo de la factory, solo que aquí es como gitano, cutre y medio pobre, pero bueno, la Ocaña es más o menos como una divine y tal. Bueno, yo creo que esa vía, me da la impresión, es una vía que creo que entre todos ya hemos más o menos mostrado que no nos aporta, no es muy productiva, ni política, ni teóricamente, entre otras cosas porque podría hacernos correr el riesgo de naturalizar la genealogía norteamericana, transformando la cultura de la resistencia a la dictadura franquista en una periférica y exótica nota de pie y página a la historiografía dominante. Más aún, leer el supuesto travestismo de Ocaña como un signo de sensibilidad gay, fijaos, aquí todavía intento decir que ni siquiera me interesa recuperar a la Ocaña como icono o signo de la sensibilidad gay, como algunas de las insisto, escasas... alguno de los escasos momentos en que Ocaña se ha recuperado historiográficamente ha sido de este modo, y creo que eso no sería un signo de nuestra apertura crítica, sino que contribuiría a esencializar las prácticas de disidencia de género y sexual, reduciéndolas a la escenografía de un síntoma proletario, homosexual, gitano, andaluz, y finalmente a neutralizar su potencia crítica. Con eso os digo que creo que como Max Jorge y como Marc debemos estar muy atentos en cómo reinscribimos ciertos artistas en determinadas genealogías rápidamente y cómo utilizamos las nociones de camp, ya vais a ver ahora en el caso de Ocaña, por ejemplo, las de kitsch o las de cursi que van a aparecer en la historiografía dominante, cómo las utilizamos de manera crítica y si nos conviene o no nos conviene establecer una distancia frente a esas nociones y quizá, fijaos, utilizar precisamente Ocaña para enfrentarnos a la lectura tradicional de lo camp, para enfrentarnos a la lectura tradicional de las políticas queer. Cuando Andy Warhol es encumbrado por el MoMA 2 años después de su muerte, en 1989, como uno de los artistas más emblemáticos del arte americano, Douglas Cream se pregunta cuál es el Warhol que merecemos, forzando a la historiografía del arte a llevar a cabo una crítica de sus presupuestos heterocentrados como poco. Hoy podemos preguntarnos si la historiografía del arte español se merece a Ocaña o bajo qué condiciones podría una historiografía dar cabida a su obra y, en ese caso, cuál es la Ocaña que merecemos. Así que, en lugar de apresurarme a calificar a Ocaña de kitsch, de camp o de queer,
propondré leer estas nociones no tanto como señas de identidad o como estilos, sino más bien como conflictos historiográficos, donde Ocaña podría servirnos para entender cómo se construyen hegemonía y subalternidad durante la transición. El periodo activo de Ocaña, y fijaos, aquí me da la impresión, ¿hay gente que filma en la sala? ¿Hay gente que filma en la sala? Yo preferiría que no se filmara desde la sala. Lo siento, pero es que últimamente por todas partes todo el mundo filma todo, tal y cual, y es como una especie luego de vorágine de imágenes y de historias, ¿no? Preferiría. Bueno. Puesto que esto además está pasando por streaming y que ya está todo súper difundido. Fijaos, una de las cosas que me interesa de Ocaña es que precisamente su periodo activo coincide con los años de la llamada, supuestamente, fijaos, el momento, el último periodo de la dictadura, el final de la dictadura y el principio de la transición democrática. Curiosamente, esos años son exactamente los mismos en los que está trabajando Otísica, son exactamente los mismos años de los que estaba hablando Max Jorge ahora y a los que Marx estaba difiriendo también con Jack Smith. Pero veamos qué estaba pasando en el contexto específico de la dictadura del Estado español. No olvidemos que en 1973, cuando Ocaña comienza sus acciones, es también un momento clave de inflexión política. Carrero Blanco es asesinado y de algún modo se inicia un proceso imparable de descomposición del régimen nacional católico. Ocaña, ya vais a ver, muere trágicamente en 1983 y en esto de nuevo, creo, nuestros anticampo, estos resistentes a las lógicas de lo camp, todos de alguna manera acabaron en los años 80, todos ellos, desde hasta el 89 con Smith, es decir, todos mueren en los años 80 y quizás sea interesante también, es decir, porque de algún modo estas figuras se extinguen a finales de los 80 y no han perdurado en lo que serían como los años más apoteósicos del neoliberalismo consumirista, etcétera, ¿no? ¿Y por qué vuelven ahora, precisamente ahora? ¿No? Porque estas figuras están resucitando precisamente en un momento en el que aparentemente estamos también en una crisis y una exaltación de las lógicas neoliberales, ¿no? Por tanto, muere Ocaña en 1983. Ya os contaré cómo muere, no voy a entrar en detalles de momento. Ya aquellos que conocéis la obra de Ocaña ya lo sabéis, pero creo que hay mucha gente, quizá mucho más joven en la sala, que ni siquiera conoce a Ocaña. Muere con un accidente que sucede durante una de sus acciones. Y lo interesante es que su muerte en 1983 coincide también con el ascenso de los socialistas al poder en el contexto del Estado español, con la entrada de España en la OTAN y con la mediatización de los primeros muertos a causa de SIDA. Así que prácticamente hay casi como una era Ocaña. Ocaña representa casi como el final de una era y el principio de algo radicalmente distinto. Tras su paso por Madrid en 1975, Foucault, que ya sabéis, Foucault ya sabéis que de vez en cuando se le ocurrían estas cosas un poco absurdas que hacía él, que por otra parte no es que fuera un especialista en historias locales, y ya sabéis que Foucault, cuando hace la historia de la sexualidad, pues se le olvida completamente, por ejemplo, la historia del colonialismo, o la Inquisición. Es decir, con esto no estoy yo aquí recuperando ni siquiera Foucault como precisamente un experto en geopolíticas o en movimientos locales, bien al contrario, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que entre estas veleidades que tenía Foucault de ir de esta especie de turismo político que hacía él, uno de esos viajes le trajeron hasta España. Y aunque no tuvo la suerte de cruzarse con Ocaña, sí que, porque era 1975, con lo cual evidentemente se podían haber cruzado perfectamente, pero Foucault viene a Madrid, no viene a Barcelona en ese momento, no cruza Ocaña, pero Foucault queda impresionado por la colisión en el franquismo tardío de dos regulaciones somatopolíticas, es decir, dos regulaciones y dos formas de producir el cuerpo y la subjetividad que históricamente parecen corresponder a periodos distintos. Hay en España, afirma Foucault, una forma superior del fascismo, lo llama él, una forma superior del fascismo. Vete a saber qué quería decir esto en la cabeza, ya sabéis, bastante sadomasoquista de Foucault, es decir, fijo que hasta estaba impresionado. Es decir, hay en España
una forma superior de fascismo, decía él, que propicia el encuentro y la fricción entre el tanatopoder y sus formas de gestión de la muerte propias de regímenes soberanos y teocráticos con nuevas tecnologías de gestión de la vida ya propias del capitalismo liberal. Probablemente se refería Foucault a las lógicas del desarrollismo y del turismo que ya están vigentes en España de hecho, durante finales de los años 60 y sobre todo durante los años 70. Por lo tanto, le cautiva y le fascina a Foucault en ese momento, fijaos, el choque, la colisión, el asamblaje estratégico entre dos regímenes, dos formas de producir el cuerpo y la subjetividad, que ya vais a ver, me da la impresión, no solamente están colisionando y produciendo el espacio gubernamental de la España nacional católica de ese momento, sino que van a producir precisamente a través de ese choque y de esa contradicción el cuerpo de Ocaña también y la subjetividad específica de Ocaña. Durante los últimos años de la dictadura, el gobierno franquista exhibe las técnicas tanatopolíticas, es decir, ya no solamente las practica, sino que, fijaos, en ese sentido sí que vuelve a lógicas absolutamente soberanas, las exhibe, las espectaculariza, con, por ejemplo, la ejecución con garrote vil de presos políticos, como en el caso de Salvador Puig-Antich, que veis aquí, que fue ejecutado, asesinado por el poder legítimamente en 1974. De alguna manera son signos fijaos, casi signos hiperbólicos de la persistencia de ese poder tanatopolítico del régimen. Como si temiera de algún modo, fijaos, el propio régimen, un posible eco del levantamiento de minorías al que estaban asistiendo otros países de Occidente a finales de los 60. Es decir, es interesante que, fijaos, a las puertas, es decir, más allá del Pirineo, se está produciendo la sacudida de 1968, es decir, siempre hablamos del 68, pero nunca hablamos de lo que sucedió en el 69, que fueron no solamente las revoluciones feministas y las revoluciones estudiantiles y obreras, pero también la revolución homosexual, la revolución, es decir, lo que está ocurriendo del otro lado es el frente, el front revolucionario homosexual, Guy Ockeghem, es decir, es Deleuze y Guattari, eso está sacudiéndose del otro lado. Evidentemente también ha tenido lugar, es decir, todos los levantamientos de los movimientos negros en Estados Unidos contra la guerra, etcétera, el movimiento feminista. Es decir, fijaos la situación absolutamente curiosa, no voy a decir que es una Corea del Norte, pero vamos, estamos en una situación absolutamente llamativa, la del Estado nacional católico a finales, en los momentos últimos del franquismo. Lo interesante es que el gobierno, fijaos, de la dictadura va a introducir por primera vez la noción de homosexualidad como categoría penal. Esa noción no existe antes como técnica gubernamental. Es decir, no es practicada, existe en el discurso médico, pero no es practicada ni como técnica de gestión jurídica ni gubernamental, y va a ser introducida, fijaos qué curioso, por el gobierno de la dictadura como categoría penal gracias a la promulgación bajo consejo de, veis aquí, Pilar Primo de Rivera, ni más ni menos, es decir, que figuras matriarcales importantes. Es decir, porque esto de que es necesario cargarse al padre, estamos todos de acuerdo, pero es necesario también cargarse a la madre. Y si me oyes, espero que no me esté oyendo, pero la mía, ¿no? Esto digo porque yo la mía ya me la he cargado, o sea que ya a estas alturas ya estoy por resucitarla, ¿no? Pero es decir, estas figuras también fijaos, que son como grandes matronas del Estado Nacional Católico. Bueno, pues una de ellas, absolutamente, fijaos, qué productividad gubernamental está en esa alianza de regímenes somatopolíticos de la que habla Foucault. Diablo la posición que está jugando Pilar Primo de Rivera. Aquí veis imágenes también de la sección femenina, evidentemente, que está promulgando una representación. Esto es lo interesante, no solamente una idea de la feminidad, sino también una representación, un estilo corporal femenino muy preciso, con el que Ocaña y frente al que Ocaña
se va a revelar, con lo cual, en parte ya vais a ver las técnicas de gestión de Pilar Primo de Rivera, la verdad es que le van a salir bastante mal, en todo caso, por lo que a Ocaña y a los ocañís se refiere. Bueno, lo que va a ocurrir es que, como imagino, ya sabéis, supongo que conocéis, la mayoría de vosotros conocéis estas imágenes de la Falange, de la sección femenina de la Falange. Os dejo que las veáis para que luego penséis en la Ocaña y en lo que la Ocaña le está haciendo al régimen de Primo de Rivera y en particular a Pilar Primo de Rivera, ¿no? Es decir, ese diálogo interno como el de Satán y la sombra, bueno, pues ahí había un diálogo interno entre la Ocaña y la Pilar, ¿no? Era como guía de la buena española, 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Estas son para sacarlas ahora, por ejemplo, en el debate actual que está teniendo lugar, ya no aquí, sino que si cruzamos de nuevo los Pirineos, casi se han invertido las situaciones, porque sabéis que en el contexto francés, durante los últimos días, está teniendo lugar una batalla, una auténtica batalla campal por la legalización de lo que se denomina en el contexto francés el matrimonio para todos, sobre todo para encubrir la palabra homosexual, dicho sea de paso, ¿no? Porque para todos es como, ¿quién más? Es decir, aparte, es una vez de que han empezado, fijaos, una vez de que empiezan con esa absurda división de lo masculino y lo femenino, bueno, pues otra vez heterosexual o homosexual, ¿quién quieren que se case aparte? Es decir, ya no sé, bueno, porque dicen para todos, bueno, pues a lo mejor efectivamente, por eso los musulmanes dicen, oiga, a ver si esto va a ser la poliandria o algo así, porque, bueno, es decir, bueno, sabéis que ese debate en el contexto francés es un debate ahora mismo absolutamente sangriento y descabellado, en el que la izquierda, no, la derecha ya nos esperábamos, esta derecha rancia pues ya la conocemos, y neoliberal y tal, pero no, lo curioso es la izquierda, las figuras de la izquierda que se manifiestan precisamente y a las que podríamos enviarles las 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Que veis, bueno, ya vais a ver algunas de ellas, ten listas la cena. Esto, como nosotros los activistas no llegamos nunca a cenar, esto ya se sabe, ¿no? Esto es típico, los que conozcan mis conferencias saben que nunca llegarán a cenar. No, Luz hermosa, bueno, algunas no las he incluido todas, pero hazlo sentir en el paraíso, bueno, algunas... Y sobre todo lo que me gustaría es que repensáramos después la Ocaña y sus acciones, casi como, fijaos, como respuestas, intervenciones casi, fijaos, como estratégicas, ¿no? Con respecto a algunas de estas técnicas gubernamentales, porque son auténticas técnicas del cuerpo, de formación y de producción de la feminidad nacional católica. Bueno, esa era la parte más propaganda. Ese era el pop, fijaos, del régimen, y aquí está la parte más cruda y más dura, que era lo que fue la Ley de Peligrosidad y de Rehabilitación Social, establecida en junio de 1970. Como sabéis, existía una ley anterior, de la que todavía se acuerdan abuelos y padres, etcétera, y algunos de los que estén aquí incluso, que era la ley de vagos y maleantes. Esto digo porque todavía hay quien, cuando uno está en el espacio público, le miran y dicen vago y maleante, ¿no? Y es como que esta ley vuelve a surgir, a manifestarse en el espacio público, ¿no? Casi como una ley de regulación cartográfica de la ciudad, ¿no? Bueno, esa ley anterior de vagos y maleantes fue promulgada, como sabéis, en 1933 durante la Segunda República, es decir, durante la Segunda República. Aquí veis que las complejidades de empezar a pensar la continuidad y la discontinuidad entre el régimen nacional católico y eso es lo que fueron los momentos anteriores de la República y lo que será después los momentos posteriores de esa transición democrática, que ya vamos a ver que la continuidad es mucho mayor de lo que podríamos esperar. Bueno, esa ley de vagos y maleantes fue modificada en 1954 y es interesante que el objetivo de esa ley era sobre todo limpiar el espacio público, tal como lo expresaba la ley, de lo que eran los usuarios erráticos, eran mendigos y rufianes, y en ese caso ya se mencionaba, por ejemplo, a los gitanos como estos habitantes erráticos del espacio de la ciudad, pero no se mencionaba en la ley del 54 explícitamente la desviación sexual. A diferencia de esa ley, la nueva ley de peligrosidad y rehabilitación social transformaba al disidente de género y sexual en figura jurídica, es decir, le constituye como, fijaos, como objeto de gestión biopolítica y como figura jurídica,
identificándole como clase peligrosa para el cuerpo social y construyéndole como objeto de un amplio aparato de represión, castigo, reeducación, que oscilaba entre el encierro psiquiátrico y ya veremos, y quizá no tengamos tiempo, pero os lo digo, sabéis que la Ocaña estuvo encerrada en el psiquiátrico precisamente por mantener relaciones sexuales con un soldado durante su periodo durante la mili, y va a ser encerrado durante unos meses en el psiquiátrico precisamente por homosexual. Y por tanto, digo, oscilaban esos periodos de represión, castigo y reeducación entre el encierro psiquiátrico y el encierro penitenciario. La ley de peligrosidad social es una inscripción jurídica puntual en una retícula de control más amplia, extendida al conjunto del tejido social durante los años 70. Y fijaos, lo interesante es que esa ley define un nuevo entramado de peligrosos sujetos políticos. Casi como, en realidad, la ley de peligrosidad lo que está haciéndonos, gracias señora Pilar, es casi nos está haciendo como una agenda de los nuevos sujetos políticos del siglo XXI. Es que ya nos está diciendo por dónde van a venir las revoluciones futuras, ¿no? Casi, ¿no? Fijaos, en el lenguaje de la dictadura se mencionan por primera vez, y esto es impresionante, cuando os invito a que volváis a mirar esa ley, porque yo creo que en muchos sentidos es constitutiva todavía de la gestión del espacio público, de la ciudad, de la división entre lo privado y lo público, etc. Es muy curioso de repente cuando uno ve al aparato dictatorial utilizar ese lenguaje. De repente es el aparato dictatorial el que se ha vuelto queer, fijaos. El lenguaje de la dictadura está hablando específicamente de los homosexuales, bueno, hasta ahí ya estábamos mal, pero bueno, los pornógrafos, tela, es decir, la dictadura articulando lenguajes de pornógrafos, los pandilleros, bueno, pandilleros, es decir, no teníamos ni idea ni quién eran los pandilleros, ni por qué eran peligrosos, bueno, los travestis, vale, ya estamos, los afeminados pasivos, objeto de gestión de la dictadura, pero también de repente es como, fijaos, qué plataforma extraordinaria, como, venga, unas escaleritas, sujeto revolucionario, ay, afeminado pasivo, que hasta ahora no servías para nada, Pilar te sube al podio. Melenudos, lo de los melenudos es fantástico, ¿no? Porque melenudos, bueno, machorras, bravo, machorras, gracias, Pilar. Putas, drogadictos, vagabundos, vaya, aquí estamos, amigos. Herederos todos, es decir, gracias a Pilar estamos constituidos hoy juntos y unidos aquí en Sujeto Político. Y lo curioso es que, fijaos, estos melenudos, travestis, drogadictos, vagabundos, que se parecen mucho precisamente a Elio y a Jack Smith, resulta que tienen un tipo de armas que por primera vez la dictadura nombra y dice, cuidado el rock, cuidado la música, cuidado las drogas. Esto, cuidado el sexo. Fijaos, es impresionante, es decir, es el lenguaje del nacionalcatolicismo. Bueno, claro, estas son las armas de esta supuesta revolución. Las armas son el rock, la música, las drogas y el sexo, ¿no? Evidentemente no me extraña que el nacionalcatolicismo tiemble, ¿no? Porque vistas las armas, claro. La ley de peligrosidad social era una prueba de esta mutación fascista de la que hablaba Foucault, capaz de unir al aparato de represión nacional católico una nueva gestión biopolítica del cuerpo. Por tanto, ya no estamos en la gestión tradicional, es decir, obviamente algo está sucediendo para que fijaos, los aparatos de gestión nacional católicos estén incluyendo la música, las drogas y el rock and roll. Es decir, aquí hay algún problema, estamos cambiando de paisaje gubernamental, ¿no? Como ha señalado Pablo Carmona, la ley de peligrosidad social marcó con absoluta precisión todas aquellas formas de quebrantamiento del orden moral que no estaban contempladas en las clásicas organizaciones clandestinas, los partidos, los sindicatos, las asociaciones, que es lo que no menciona la ley de peligrosidad social. La ley de peligrosidad social no dice estos comunistas, estos rojos, no, dice estos melenudos. Bueno. Por tanto, no estaban contempladas en esas organizaciones clandestinas clásicas ni adscritas a las ideologías que secularmente había perseguido el generalísimo. Cierro la cita de
De Carmona, ¿a qué se refiere Carmona? Dice, al comunismo, a la masonería y al anarquismo. Es decir, no se pueden incluir, no pueden ser, fijaos, territorializados bajo los lenguajes clásicos de los partidos, los sindicatos, las asociaciones, ni tampoco de la izquierda tradicional, de la masonería o del anarquismo. En realidad, los dispositivos de vigilancia, censura y castigo estaban mutando al ritmo de la transformación social. Las formas de lucha política que marcarán el periodo de la transición y en las que Ocaña destaca como figura emblemática excedían la lógica de partido y la oposición de clase. Se trataba de luchas culturales, caracterizadas por nuevos espacios y nuevas formas de relación social. Las comunas, las orgías, las bandas de música, los cafés, las discotecas, los pisos compartidos, tela marinera. Para que el aparato de la dictadura entre en los pisos compartidos, imaginaos, ¿no? Talleres de producción de cómics, grupos de palabra, editoriales. O sea, esto es pilar para que debe estar. Y fijaos, estas luchas que ya no se pueden pensar como fracturas de clase únicamente, que ya vais a ver, desde mi punto de vista se trata de fracturas culturales y somatopolíticas, que afectan a las tecnologías de producción de la subjetividad específicamente, no solamente en términos de la noción tradicional de trabajo y, por tanto, que ya no pueden ser segmentadas únicamente en términos de clase. Claro, estas luchas están activadas por nuevos agentes que antes ni siquiera eran agentes políticos para la dictadura. ¿Como quién? Como las mujeres. Bueno, es decir, a las mujeres les tocaba esperar al marido en la cocina y ya está. Las mujeres, los homosexuales, los transexuales, las trabajadoras sexuales, los jóvenes, pues tela marinera. Si el joven melenudo, es decir, representa un agente político de disrupción frente al nacionalcatolicismo, el trabajo va a ser ingente. Los presos, los artistas, los ecologistas, los hippies, los rockeros, los yonkis, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas acciones y todos estos agentes no pueden ser absorbidos ya por los lenguajes y las lógicas de la izquierda. Y creo que esta es una de las enseñanzas de ese momento último de la dictadura. Y por eso es posible que eso que se llamó transición democrática y lo que ocurrió con el PSOE y en la que estamos hoy fuera bastante previsible. Porque es posible que las auténticas luchas políticas ya estaban excediendo los lenguajes y las formas tradicionales, fijaos, de pensar lo político de la izquierda. Esos nuevos sujetos oponían al viejo esqueleto normativo de la dictadura nuevas formas de producción económica y social, eso que se ha llamado trabajo inmaterial y que yo prefiero llamar trabajo somatopolítico, que vendrían después a caracterizar los regímenes que hoy denominamos posfordistas. Con lo cual, en parte, esa especie, fijaos, como esa reliquia totalmente oxidada que es la dictadura y el aparato nacional católico de mediados de los años 70, es decir, que aparece como algo tremendamente antiguo, arraigado en una tradición tremendamente antigua. Sin embargo, las técnicas de gestión son al mismo tiempo tremendamente modernas. Eso es lo que había llamado la atención de Foucault. Y precisamente, esos lugares, fijaos, esas luchas culturales, esas luchas somatopolíticas, son los espacios de creación y de resistencia en los que se va a situar Ocaña. Mi propuesta es que frente a la deshistorización y al esencialismo, frente a la abusiva inscripción de las prácticas maricobolleras y del sur en las genealogías políticas del norte como estilos o como etnografías, como naturalezas, como esencias, Ocaña podría servir de modelo crítico para emprender una relectura de la historiografía del arte en el Estado español en el último periodo de la dictadura. Como poco, es decir, no seamos tampoco muy ambiciosos, pero por lo menos para eso sí que nos serviría Ocaña. La beata Ocaña, irreverente y milagrera, y el hecho de que sea milagrera nos conviene. Y yo os aseguro, yo creo que es milagrera. O sea, con esto os digo, al menos milagrera de nuestras luchas culturales y de nuestras batallas somatopolíticas. Yo creo que ahí hay algo de eso. La beata Ocaña podría funcionar como una sanadora epistemológica capaz de desmontar tanto la genealogía dominante del arte gay y lesbiano americano, erigida sobre presupuestos capitalistas y liberales, pero también naturalizadores del sur, como la historiografía dominante del arte español, que también, es decir, ya vamos a ver. Bueno, antes de deciros nada más, querría, sobre todo porque me imagino que
no todos conocéis el trabajo de Ocaña y que quizá de momento todo lo que os estoy contando de Ocaña os parezca un tanto exotérico, porque si no habéis visto nunca su trabajo ni quién era Ocaña. Os voy a mostrar, en principio, algunos de los documentos que son incluso los más fáciles de acceso. Mañana por la tarde, si tenemos tiempo, quizá empecemos a las 4 o una cosa así, podríamos hacer como una pequeña proyección informal de materiales, de algunos materiales quizá menos conocidos de Ocaña, pero más largos de visionar y que no tendría tiempo de mostrarlos ahora. Pero os voy a mostrar algunos extractos que encontráis en la película de Ventura Pons, Ocaña, retrata intermitente, que se rodó en el 77 y que se estrenó en el 78 y que os dan, espero, una idea bastante clara de quién es Ocaña antes de que yo os la presente. Me preguntaba el por qué me desnudo por la calle. No tenemos... Espera un momento. Bueno, a mí me gustaría saber por qué la gente lleva... No tenemos sonido. Pilar. Espera un momento. Nos falta... Es un cable, es una cuestión de cable, ¿eh? La cosa puede ser muy simple. Eso es. Aquí. Un cablecillo por ahí. Este es. Muchas gracias, Pilar. Esto ya si dejamos a Ocaña sin sonido. Ahí. Vamos a ver. ¿Se oye bien ahora? Sí. Me preguntaba el por qué me desnudo por la calle. Bueno, a mí me gustaría saber por qué la gente lleva ropa. Pues lo mismo que llevo ropa, yo me la quito. Yo pienso que por qué no ir por la calle desnudo. Es como romper algo. Y entonces a mí me gusta romperlo. El primer striptease, que no era striptease. No era ningún striptease. Yo me sentía muy feliz. Fue a primero de año, a lo alto de la furgoneta del Pau Riva. Fue el primer striptease a la entrada del año y el primer striptease que se hizo en España delante de 7.000 personas. Pero no era striptease. Yo estaba como muy borracho, miré hacia arriba, vi todo el cielo estrellado y medio chispeando a la vez y empecé a quitarme la ropa y era como si cayera sobre mí una lluvia de estrellas, no sé. Aunque mi cuerpo es blanco como una pescadilla, algunos señores decían, oh, preciosa una mujer, porque el pene me lo había metido entre las piernas. Después vino un señor joven y me dice, oh, pero si tiene un pene lo más hermoso. Entonces yo creí que era una mujer. Digo, y yo le dije, ¿acaso no has visto los pelos del pecho o qué? O sea, era un macho de esos que van con sus novias, que les fascina, que les toquen, pero que para sentirse más macho abrazan a su mujer para decir que yo aún todavía no he caído con un tío. Es lo contrario de la mujer, pero que la mujer no puede abrazar al tío con el pensamiento de decir yo aún no he caído con ninguna tía, porque la mujer, yo pienso que está más predispuesta a hacer el amor con la mujer. Lo que pasa es que ha estado tan reprimida por esta puta sociedad, ha estado tan jodida, y aunque yo soy un poco misógeno por cosas, pero vamos, yo creo que la mujer ha estado mucho más jodida que el hombre y no puede decir eso. Yo todavía soy mujer y no he hecho el amor con una mujer, porque verdaderamente la mujer es bastante homosexual. Pero el macho, porque se ve que ser macho... ¿Saben? Las teorías de Ocaña luego podríamos sacar una cantidad de conclusiones. Es como si, no sé, ser macho es no sé cómo decirlo, bueno, no me acuerdo de la palabra, pero ser macho es mejor, o es lo natural y es lo normal que dice la sociedad. El macho es lo natural. El hombre que va con el hombre, ya estoy cargando un poco el rollo este de la homosexualidad, porque tampoco creo en los homosexuales, yo lo único que creo en las personas, y que yo creo que el que tú vayas con un hombre o con una mujer no te tienen por qué poner un letrero y ahí estés así y estés asado. En los carteles han puesto un nombre que
Nací en un pueblo de Sevilla, en Cantillana, en el 1947. Y mi familia eran albañiles y mi madre costurera. Me crié entre la gente, entre el pueblo, y tenía grandes inquietudes, pero como muchas represiones por parte de la gente. Desde pequeño empecé a darme cuenta de mis gustos. Me gustaban muchísimo los hombres, pero eso era prohibido para la gente. Ya empezaba a sentirme aparte de los demás y a hacer un teatro falso. Pero por la noche, cuando me acostaba, me encontraba conmigo mismo. Y me daba con mucha rabia tener que interpretar un papel falso delante de la gente. Después, me gustaba muchísimo hacer teatro, hablar delante de los espejos cuando estaba solo. Me encantaba criticar a la gente, era muy divertido. Me gustaba hacer carrozas de algodón, pues siempre estaba metido en casa de una señora que se llamaba Presenta y que hacía teatro y que a mí me gustaba muchísimo. Siempre me estaba diciendo, pero ¿por qué te metes aquí y allá? Y a mí me encantaba preguntar y decirle cosas, y esto como, y aquello como. Me acuerdo un día que tenía un techo todo pintado de azul y una estrella, y era fascinante. Pues para mí era como un sueño, bella mujer. Aunque tenía una cosa que no me gustaba mucho, que era falangista. Eso era lo peor que tenía. Era rival de mi tía, que aunque mi tía no era comunista ni nada de eso, pero le mataron al novio que era rojo. Claro, eso ya era un punto para odiarse. Bueno, los falangistas me jodieron a mí como a todo el mundo. No sé si entraran a un régimen de izquierda, como sería, si serían como los falangistas, nunca se sabe. Porque hay gente que pregona mucho y a la hora de la verdad, vete a saber. Bueno, yo de pequeño, pues, estando en la escuela un día, vinieron un grupo de, bueno, no hacía falta que vinieran de la falange, pero vamos, siempre estaban infiltrados por todos sitios. Y el maestro me apuntó a la falange, claro. Pero yo me dejé que me apuntara, pues mira, aunque me negara, tampoco me iban a apuntar de todas maneras. Pero era muy divertido porque te llevaban a la playa, pero a mí nunca me llevaron. Y esto fue por lo que yo me cabré. Después de estar apuntado y que tenía que aguantar y cantar todas sus canciones, esperaba que llegara un verano, porque eran unos 20 días que te invitaban a una playa de Cádiz, y claro, siempre iba el hijo del alcalde, el hijo del conserje, del ayuntamiento y los concejales. Los demás, como éramos hijos de albañiles, pues nada, no teníamos derecho. Entonces fue un día y le dije, mira, ahora que ya estoy mayorcito, por favor, me borra rápidamente de esa monstruosidad, porque yo no quiero estar apuntado a ningún sitio. Y eso fue lo... Bueno, no sé, y también ahora me molesta mucho porque nos habían lavado tantísimo el cerebro, lo mismo ellos que los curas. Para mí ya he dicho antes que el sexo era muy importante, igual ahora que antes. Todo que la gente, que si la filosofía, que si leer mucho, que si ahora me encierro, que si ahora tengo paranoia, que si ahora estoy histérico, es porque la mayoría de la gente no folla, o no hace la vida. La esperma acumulada es malísima, la gente lo que le hace falta es soltarla. Y yo la soltaba muchísimo, día y noche. Porque era maravilloso para mí salir por la mañana de misa con una chaqueta nueva e irme al campo con los amigos para hacer cositas. ¡Ah, qué maravilla! En las viñas, cuando nos tocábamos el cacharrito, el que tenía más pelo y le tenía mayor. ¡Ah, era maravilloso eso! Nunca había mujeres, todo eran tíos. Para mí ir al río por la tarde y ver los gitanos en pelota, con aquellas cosas tan negras y tan divinas, era maravilloso. No sé, y ver el río y las mimbres. Yo nunca fui al mar. El mar no lo conocí hasta que no tuve 21 años. Cuando en el servicio militar que hice el periodo de instrucción en San Fernando. Entonces vi... Bueno, yo sé que la Ocaña es totalmente cautivadora y que podríamos estar más o menos escuchándola toda la tarde, ¿no? Pero bueno, lo que quería de momento es presentaros a Ocaña, presentarosla directamente a través de su
de su propia descripción, de la descripción que ella hace de sí misma. Y quería también poneros otro pequeño fragmento, porque luego os voy a llevar por una especie de deriva historiográfica, pero de momento lo que querría es que vierais cuál era este personaje y cómo y por qué no pudo ser inscrita en la historia del arte español de los años 70 y 80, y ni siquiera los 90, es decir, y sigue habiendo una gran dificultad para inscribir esa figura. De hecho, cuando se hizo la exposición La Virreina, esa exposición aparentemente iba a ir al Reina Sofía, nunca llegó al Reina Sofía, no sé qué pasó, pero se debió quedar por ahí, porque hay una tremenda dificultad para que los discursos tradicionales del arte español, incluso los métodos expositivos, el aparato crítico, puedan afectar a una figura como Ocaña. Querría mostraros cómo trabajaba Ocaña, para aquellos que no lo conozcáis, al menos cómo trabajaba en sus exposiciones. Y os voy a mostrar un pequeño extracto de una revista de arte filmada para la televisión que se llamaba Trazos, que no sé si algunos conoceréis o no, pero ya veréis, el estilo es muy singular. En los años 70 había dos programas en los que se podía hablar de arte en la televisión. Uno de ellos era La Edad de Oro, que supongo que conocéis muchos de vosotros, que habéis visto a Paloma Chamorro. Bueno, si no conocéis La Edad de Oro, podéis ir por YouTube y necesitáis para vuestra cultura antisistémica, necesitáis de algún modo conocer la Edad de Oro, hacer un integral, una tarde de la Edad de Oro, ¿no? Yo os voy a mostrar un fragmento de otro programa también muy interesante que se llamaba Trazos, revista de arte, en el que van a hacer una presentación de una exposición que se hizo aquí en Barcelona, en la Galería Mecmec, en 1977. ¿Me dejáis que encuentre? Porque vamos a ver. Bueno, esto casi os pongo un poco antes para que veáis de qué va antes, o sea, para que quedáis. Hay el tema anterior son unos cómics nacionales. Y pasamos de esta estética y de estos cómics Bueno, habíamos visto un poco la representación de la feminidad en la cultura nacional católica. Ahora tenéis algunas imágenes de representación de la masculinidad y veamos el tema, cómo se va a presentar el tema Ocaña. José Pérez Ocaña, más conocido como La Ocaña, nacido en Sevilla y una de las figuras más populares del ambiente gay barcelonés. Un ambiente que se revuelve y agita de un tiempo a esta parte, que se organiza y ha emprendido una dura batalla contra el oscurantismo, los tabús, los tópicos y la marginación en la que hasta ahora y todavía se ha visto obligado a desenvolverse. Son muchos los valores tradicionales que el homosexual, los pederastas, los desviados y pervertidos están cuestionando, y mucho todavía lo que se oirá hablar de ellos. Pero no vamos a hablar ahora de esto. No, se lo agradecemos. La vuelta al país, encabezando la manifestación gay que recorrió ante los ojos asombrados de los transeúntes las ramblas barcelonesas. Ocaña vuelve a ser ahora noticia con motivo de la presentación de su exposición en la Galería Mecmec de Barcelona. Él mismo será quien nos la explique. Por nuestra parte, únicamente añadir unos versos del que fue gran poeta y homosexual, a mucha honra que diría Ocaña, Walt Whitman. Elijo para amigo predilecto a una persona de baja condición. Habrá de ser licenciosa, ruda, inculta, tendrá que haber sido sentenciada por sus transgresiones. Yo no quiero fingir. ¿Por qué de desterrarme de mis compañeros? Oh vosotros de quienes las gentes huyen, yo al menos no huyo de vosotros. Me asocio a vosotros, quiero ser vuestro poeta. Quiero merecer de vosotros antes que de los demás. Este es el barrio viejo de Barcelona, en la calle Asaunador. Bueno, yo como soy muy andaluz no sé pronunciar muy bien el catalán, claro. Y aquí en la Galería Mecmec he expuesto la exposición mía. Mi exposición se llama Un poco de Andalucía y yo me llamo Ocaña.
Aquí a la entrada hay un árbol lleno de libélulas. Es un recuerdo de Andalucía. En mi pueblo, en el verano, se hace una fiesta, o sea, las fiestas de la Asunción de la Virgen, y entonces por la tarde, uno de los últimos domingos de septiembre, se celebra una fiesta popular. En realidad, con esta exposición, lo que yo he querido es reivindicar todas las fiestas populares de Andalucía. Estos son libélulas. La parte de abajo de la carroza eran flores acuáticas y de la parte de arriba salían unas niñas con alas de libélulas. Más para adelante tenemos una caseta, o sea, lo que ha quedado de la caseta, porque ya se está desmontando la galería, o sea, la exposición, y es una caseta de la Feria de Sevilla. Mi exposición, o sea, en una palabra, está escrita aquí en el catálogo, es una poesía mía, y aquí defino la exposición. A mí me gusta el pueblo y sus costumbres, y me gustan los cementerios, lo trágico de los entierros, los bautizos de los pueblos, las imágenes barrocas, las viejas andaluzas, que me recuerdan las pinturas negras de Goya, los campos de aceituna y las amapolas andaluzas, como las poesías de Lorca. Y somos los andaluces, poesía, tragedia, paredes blancas, sangre y cal y cuchillo y rejón en el ruedo. Y en el monte bandoleros de ojos negros y gitanos ágiles y voladores, pantomima y organillos por las calles, chumberas y pitas en los caminos y mezcla árabes y amarillos de desierto. Aquí se ven los cuadros que han quedado. Esta es la última época. La imposibilidad de cámara de realmente época, fijarse en los cuadros. Esto es uno de los últimos cuadros, es una niña de la calle con un pensamiento en la mano que me recuerda al cementerio. Como decía antes, a mí me fascinan los cementerios. Mi exposición ha tenido como diría yo, no sé, ha sido como muy interesante para la gente de la calle y para la gente del pueblo. Sobre todo para las mujeres marginadas. Para las mujeres marginadas. Vamos a decir para los críticos de arte, ¿no? Para las mujeres marginadas. De la plaza, del mercado de Abasto, y venían a ver el velatorio, a ver a la Macarena, a ver el nacimiento, a ver a los niños cómo dibujaban. Yo, cuando traía a los niños por la mañana a dibujar, les dejaba que dibujaran a su aire. Pues vino un señor, creo que era un profesor de dibujo, y empezó a meterle baza. Yo creo que a los niños hay que dejarle de dibujar libremente. Esto es una Cruz de Mayo, es una fiesta perdida. Ahora se vuelven a hacer. Mi exposición está llena de reivindicaciones. Está llena de fiestas perdidas que se reivindican en esta exposición. Aquí los señores cuando venía pensaban que era una exposición de cuadritos colgados. Pues no, mi exposición es una poesía. El montaje y los cuadros es el mismo contexto. Esta cruz recuerda cuando las señoras en primavera se reúnen para hablar de sus cosas, para hablar de los bautizos, de los casamientos y de todas las cosas del pueblo. Al fondo hay un cabezudo con dos cabezas. Ahora ya está quitado, pero toda esta parte de aquí estaba llena de serpentina y llena de cometas. El suelo estaba lleno de confeti, parecía que había pasado una fiesta. Los dos cabezudos están llenos de banderas de nuestra región. Es como unir todas las banderas y hacer una sola. O sea, hacer una política sola de todo el país. Y llevan tu manto y en tu cara lleva a la alegría. Y en tu fe, eso lleva el quebranto. Bueno,
Lo dejamos ahí. Ahí veis una de las beatas que teníamos aquí ahora hace poco con nosotros. Bueno, imagino que para aquellos que no conocíais a Ocaña, espero esto os haya dado una idea, aunque sea un poco breve, tanto de cómo se presentaba públicamente en la época, como de su trabajo como artista y de la relación que tenía él con lo que él llama el montaje y el trabajo precisamente de la galería, que sería muy interesante, de hecho, ponerlo en relación con toda esa dimensión más arquitectónica y de reconstrucción del espacio interior de la que habéis estado hablando tanto en Jack Smith y en Otística, ¿no? Como de una invención de otro espacio interior, y ya vais a ver que en el caso de Ocaña también de la ciudad como espacio interior, que realmente la invención de un lugar, ¿no? que parece ser uno de los ejes centrales de la producción artística de Ocaña. Como él dice, no se trata de colgar cuadros, no son los cuadros, lo que yo estoy haciendo es otra cosa que él llama montaje y gazpacho. Es decir, por si lo del montaje no nos había quedado claro, lo del gazpacho ya, pues ahí échale, ¿no? Bueno, ahora os pediría... Es decir, de nuevo voy a evitar entrar directamente a trabajar sobre Ocaña para conceptualizarlo. Preferiría que hiciéramos casi como que tomáramos un pequeño desvío y que entendiéramos por qué la historiografía de los años 70, incluso de los años 80 y 90, tuvo que pensar a Ocaña y resituó a Ocaña como cursi y como kitsch y no pudo aceptarlo, y por qué la historiografía posterior nos proponía reintroducirlo como camp o como queer, y por qué todas esas posibilidades, desde mi punto de vista, serían fallidas en términos de historiografía crítica. Por tanto, en primer lugar, y me perdonáis que no sé si os dejé con una imagen un tanto... prefiero dejaros con una imagen un tanto mejor que con, por ejemplo, la ley de peligrosidad social. En primer lugar, me perdonáis porque estos trayectos, que aquellos que me conocéis ya estaréis acostumbrados, yo a veces, ya sabéis, os llevo por caminos un tanto sinuosos, pero prometo que os voy llevando a algún sitio. Insisto, aquellos que tengan mujeres o maridos a los que hacer la cena, que vayan, ¿no? Pero que no tenéis compromiso, pero bueno, ya sabéis que estamos embarcados en una pequeña trayectoria, ¿no? Que nos implica un tanto esfuerzo. Bueno. En primer lugar, lo que querría es resituar la emergencia de las nociones cursi, kitsch, hortera, camp e incluso queer con las que se ha calificado a Ocaña, resituar estas nociones en los conflictos estéticos que fundan la historiografía del arte de los siglos XIX y XX, y más concretamente en la proliferación de normas biopolíticas de gestión del cuerpo que van a llevar a situar a mujeres, judíos, gitanos, indios, indígenas, homosexuales, emigrantes, vendedores ambulantes, prostitutas, marimachos, lesbianas, teatreros, vagabundos, y me dejo todavía una gran cantidad de figuras, en posiciones de subalternidad en la historia del arte. Cursi, es decir, porque quizá cuando hemos empezado la discusión de esta tarde con Marc y con más Jorge, evidentemente a lo mejor suponemos demasiado rápido que todos conocemos cómo se ha elaborado la noción de camp, cómo ha sido elaborada por Susan Sontag y cómo vino esa noción a desplazar otras que estaban ya funcionando en la historiografía del arte, como eran la de lo cursi, la de lo kitsch, etc. O cómo la noción misma de Sontag acabó absorbiendo esas otras nociones. Y yo querría que hiciéramos como un pequeño trabajo de arqueología de esas nociones para que nos diéramos cuenta de la posición absolutamente central y paradigmática que con respecto a todas ellas ocupa Ocaña, y por qué en distintos momentos históricos precisamente va a ser entendido, qué curioso, como hortera, como cursi, como kitsch, luego como camp, y ahora sería de nuevo fácil entenderlo como queer, pero quizás sea una tentación. Lo que os voy a proponer es que cursi, kitsch, camp, hortera, queer son retóricas de la inadecuación política que en el lenguaje dominante indican el mal gusto, es decir, insisto, en el lenguaje dominante indican el mal gusto, la vergüenza social, el ridículo público, la fealdad, la falsedad, el exceso y la patología sexual. Y esto ya vais a ver incluso en el texto de Sontag, aparentemente recuperador de muchas de estas nociones.
Impregnadas de discursos políticos, económicos y morales, las nociones de cursi, de kitsch, de camp, de hortera, sirvieron para construir, por oposición, las nociones de vanguardia y de modernismo en la historia del arte. Por eso nos cuesta tanto trabajar con ellas y por eso tenemos que ver si realmente queremos trabajar con esas nociones o qué definición de esas nociones queremos hacer, si queremos también repensar la vanguardia y repensar el modernismo. La importancia de Ocaña es haber podido funcionar durante el final de la dictadura franquista y durante la transición como un auténtico aspirador semiótico que acumula y condensa al mismo tiempo que se resignifica y subvierte todos estos signos de subalternidad. La escapada del campo a la ciudad y su existencia nómada y errática, común al emigrante, al judío y al gitano, marcan el destino del cursi de finales del siglo XIX. Empecemos a acercarnos de momento a esa figura que es mucho más castiza, que es la del cursi. Ciertamente no es una de las nociones, no creo que sea hoy una noción ni estética ni política que sigamos utilizando la de cursi, no sé. Es decir, es posible que siga por ahí circulando, pero no creo que tenga la dimensión, ya vais a ver, ni estética ni política que tenía en el siglo XIX, pero fijaos cómo Ocaña va a encajar precisamente en cómo se está definiendo a finales del siglo XIX, hegemonía y subalternidad a través de esa noción que es lo cursi. El cursi, dice Ramón Solís en 1966, es un andaluz finisecular desplazado hasta la corte de Madrid que, al tratar de disimular malamente su condición de advenedizo, cae en el más espantoso ridículo. La palabra cursi, nos recuerda al diccionario de Joan Coromines, aparece en Andalucía, probablemente del árabe marroquí, con el significado de figurón, personaje importante y, por extensión, pedante, presuntuoso, hortera, vestido llamativamente, es decir, es un estilo corporal y ese estilo corporal que es la cursilería comparte un campo de significaciones sociales y estéticas muy importante con el flamenco. No voy a entrar aquí, pero el cursi es andaluz y es flamenco, es decir, en el lenguaje del siglo XIX español. Según esa narración, 3 rasgos determinan también, como veremos, esos rasgos están presentes en Ocaña, 3 rasgos, digo, determinan y caracterizan al cursi. La inadecuación estética, es decir, el cursi tiene un mal gusto horroroso, la búsqueda del ascenso social, y luego ya veremos a ver si Ocaña tiene mal gusto. Desde mi punto de vista, no, y creo que de nuevo estoy de acuerdo con Marc, ese es el problema de Susan Sontag, que ella pretende decir que lo camp es una exaltación del mal gusto. El problema es que no hay mal gusto, se trata de otra cosa. Os decía, 3 características de lo cursi, en principio en el siglo XIX español: la inadecuación estética, la búsqueda del ascenso social. El cursi es un trepa, es un emigrante, es decir, viene aquí a ver si puede trepar socialmente, y está dislocado geográficamente. El cursi no está allí donde ha nacido y, por tanto, ya está sometido a un proceso, fijaos, de desnaturalización, de movilización, de traslado. Y vamos a ver que eso es muy importante también para Ocaña y creo que podría ser muy interesante y también importante en el caso de Elio Tísica como lugar de producción, ¿no? La palabra cursi señala el mal gusto, fijaos, esto es estrictamente finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el mal gusto de aquel que no pertenece a las clases dominantes. Hombre, pues es decir, una vez que hemos dicho esto, la cosa ya está bastante clara. Para 1920 la noción de cursi se ha politizado, de modo que, por ejemplo, el mexicano Bernardo Ortiz de Montellano ya define lo cursi como rebeldía, afán de innovación, deseo vital de mejoramiento. Y concluye él, lo cursi es la estética del pobre con aspiraciones. Vaya, nos ha dejado secos, ¿no? La estética del pobre con admiraciones. Si algo parece caracterizar al cursi es su obstinada presencia en el espacio público, su decidida voluntad de infiltrarse en lugares que socialmente no le pertenecen y de hacerse visible en esos lugares. Frente a la diatriba tradicional entre el ser y el tener, se dice del cursi que opta por parecer, por figurar y por hacer teatro. Es un figurón y un teatrero. Frente al origen, el cursi opone su imparable movilidad, su capacidad de transportar una suerte de raíces portátiles. Fijaos, de nuevo, tiene que ver con esta desterritorialización del origen, con esta desnaturalización del origen, que el cursi
fijaos, porta como si se tratara de raíces que él ha arrancado y que piensa trasplantar en otros lugares. Según esta teoría cultural de lo cursi, la identidad andaluza, y fijaos, no solamente son los andaluces que son cursis, sino que también el judío es cursi. Hombre, qué curioso. La gitana es cursi, el homosexual es cursi y el emigrante es cursi. Los emigrantes son cursis. Por tanto, en esta teoría cultural de lo cursi, la identidad andaluza, esta que nos interesa particularmente para entender a Ocaña, será fabricada a través de ese proceso de transporte y de escenificación, de teatralización. Por tanto, no hay nada natural en esa identidad supuestamente cursi y andaluza, sino más bien lo que la caracteriza precisamente es que es transportable y transportada, que es portátil, móvil, por tanto que no está atada a los orígenes y que encima es constante escenificación, es un teatro. Esa cuestión del desplazamiento, del tráfico del origen y del teatro será crucial, como veremos, para entender Ocaña. Pero sin duda es el ensayo sobre lo cursi de Ramón Gómez de la Serna, que escribe ya desde Argentina. Si no conocéis el ensayo sobre lo cursi, es un texto absolutamente maravilloso, de nuevo, que es brevísimo, que deberíais conocer, ¿no? como antecedente de lo que serán muchas de las batallas estéticas del siglo XX. Ya vais a ver particularmente de las que van a definir las vanguardias en historia del arte. Por tanto, está escribiendo Gómez de la Serna poco después de que Broch publique El mal en el sistema de valores del arte para desacreditar el kitsch. Y en parte Ramón Gómez de la Serna se está situando en esa traducción, contraponiendo y relacionando cursi y kitsch. Y creo que es quizá Gómez de la Serna el que mejor será capaz de entender la batalla cultural que se libra bajo el nombre de lo cursi. Para Gómez de la Serna, es cursi, dice él, aquí cito textualmente, todo aquello que escapa a la racionalidad occidental. Pues, es decir, fijaos, en principio, de nuevo esta noción que parecía ser totalmente periférica, está cobrando una importancia, fijaos, estética y geopolítica extraordinaria, puesto que todo lo que escapa de la racionalidad occidental, de lo rectilíneo, de lo claro, de lo cortado en superficies demasiado evidentes. Dice él, allí se dan cita lo oriental y lo arábigo, el órgano sin cuerpo, el pulmón. Esto es lo que dice, yo os leo, aquí de momento todavía no quiero interpretar nada, yo os leo literalmente lo que en su sano juicio dice Ramón Gómez de la Serna, que está pensando precisamente, fijaos, es un texto que dialoga con el mal en el sistema de valores del arte y en el que él está pensando proporcionar una teoría del arte también, como una estética. Bueno, se dice, se dan cita en lo cursi, lo oriental, lo arábigo, el órgano sin cuerpo. ¿Y qué es el órgano sin cuerpo para él? Es el pulmón y la tráquea convertidos en una cosa suelta. Bueno, y el cuerpo sin órganos. Es decir, estamos en 1934, hasta Deleuze y Guattari hubieran quedado espantados. ¿Qué es lo cursi según Gómez de la Serna? El fantasma y el vampiro, el cadáver, el animal disecado y todo aquello que entretiene relación con la muerte. Pero también lo femenino, lo amaderado, el sentimiento, el amor es cursi. El amor es cursi. Y esto es posible que algo de lo que ocurre también con Ennelio, Tízica y con Jack Smith tenga que ver con esta curselería del amor de la que yo creo que Warhol no había entendido casi nada, ¿no? Y dice, ¿cómo lo define? Como señoritas vestidas de trovadores. Bueno, a nosotros esto de las señoritas vestidas de trovadores ya nos queda un poco lejos, ¿no? Para hacernos cargo de una estética, pero bueno. Y dice, exposiciones de objetos hechos, por tanto está pensando en exposiciones artísticas, de objetos hechos, y dice él, ¿por quién? Por los locos, los presidiarios y los enamorados. Bueno, pues ahí tenemos un sujeto artístico bastante interesante que, en principio, Ramón Gómez de la Serna está pensando como cursi. Como en el caso de lo cursi, es interesante también que lo kitsch aparece en la segunda mitad del siglo XIX. Me voy a detener menos en lo kitsch porque me imagino que aquellos que trabajáis en la crítica del arte y en las prácticas artísticas estáis más familiarizados con esas retóricas de lo kitsch, pero algunos elementos son interesantes, me parece como que los recuperemos de
de esos lenguajes y de esas gramáticas de las vanguardias que luego vamos a heredar y con las que seguimos trabajando y que hace absolutamente imposible, desde mi punto de vista, que algunas prácticas de disidencia de género y sexual o de disidencia anticolonial o descolonial se puedan inscribir ahí. Lo kitsch aparece en la segunda mitad del siglo XIX para nombrar dibujos y objetos baratos que circulan en los mercados de las ciudades del Imperio Austrohúngaro para venir después a decorar los interiores burgueses. Etimológicamente ya sabéis que el término kitsch hace referencia al espacio urbano y en particular a la calle, a la suciedad y a las prácticas de higiene que proliferan en las metrópolis europeas en proceso de modernización. Aquí los germanófilos tendréis más claro que yo que kitschen, en principio parece que en austrohúngaro significaba arrancar la mugre de las calles, limpiar la basura de las calles, limpiar la mugre. Ya me diréis vosotros si esta genealogía permanece en lenguas germanas hoy, no, posible que no. Y es de esta, fijaos, de esta etimología de arrancar la mugre de las calles, evidentemente ya vais a ver que Ocaña va a ser mugre de las calles que habrá que arrancar directamente, va a ser lo kitsch en el espacio de Barcelona, va a ser Ocaña. Es de ahí de donde van a surgir los derivados de baratija, de contrafasón, de cursilada o de camelote, que van a ser pensados como kitsch también. Pero es en los debates acerca de la autonomía del arte y de su relación con la modernidad que van a protagonizar tres de los, fijaos, de los dialoguistas o de los contertulios fundamentales para entender esos debates de la vanguardia, que son Adorno, Broch y Grinberg. Es decir, ahí estamos hablando, ya no estamos hablando de petardas, aquí estamos hablando en principio de grandes señores, ¿no? Y es ahí donde la noción de kitsch se va a volver un auténtico operador ideológico que va a servir para definir por contraste o por oposición el arte de vanguardia. Estos autores van a desplegar un sistema de clasificaciones para detectar la basura, pero también la propaganda, la mercancía, que busca hacerse pasar por objeto artístico. Y por tanto, la oposición clave para ellos es kitsch y vanguardia. El kitsch no es vanguardia y el arte de vanguardia, ¿cómo sabemos qué es arte de vanguardia? Se define frente al kitsch, que en principio se va a hacer pasar por objeto artístico, pero es fundamentalmente una baratija, una basura, una propaganda, una mercancía. Para Broch, ya sabéis que el problema del kitsch no es ser feo, sino ser inherentemente malo. Y evidentemente ya vais a ver que lo que va a ocurrir es que es con esta tradición con la que va a dialogar Susan Sontag. Y muchos de esos 58 ítems de los que hablábamos antes, Susan Sontag los va a retomar y los va a articular precisamente en diálogo con esos debates, muchos de ellos sacados de los textos de Grinberg, etc. Por tanto, decía, para Broch el problema del kitsch no es ser feo, sino que es ser inherentemente malo. Es kitsch la pretensión de producir objetos bellos fuera de un sistema de verdad. Fuera de un sistema de verdad. Por tanto, fijaos, ya no se trata simplemente de una estética, sino que se trata de una epistemología, de una ontología, de un sistema de producción de valores y de verdad. Y lo que dirá Broch es que lo bello cuando es falso es kitsch. Bueno, es decir, esos debates que serían interminables y que son trabajosos de recorrer, etcétera, etcétera, nos interesan porque van a seguir, es decir, porque esas retóricas y esos lenguajes van a seguir articulando, fijaos, la historiografía no solamente de los años 70, sino la historiografía contemporánea, que hace efectivamente que Ocaña no pueda entrar al MACBA y que nadie se atreva a hacer una exposición sobre Ocaña. O que cuando Pedro G. de Romero se atreve, bueno, ya no sabe exactamente ni qué hacer con los cuadros, ni dónde meter a las beatas, ni cómo. Es decir, al final acaba poniendo 2 fotos de Ocaña y ya, se acabó, ¿no? Bueno, es decir, es que efectivamente, sabéis que una de las acciones que han hecho los ocañís se llama Ocaña entra en el MACBA. Ocaña entra en el MACBA, se llama así. La podéis ver en la página de la Rosa del Vietnam y es una procesión urbana, como una de las que ya veréis organizaba Ocaña en su época, en la que los ocañís traen a la beata Ocaña hasta el museo, ¿no? Bueno, pues ¿cuántas procesiones habrá que hacer para que no solamente Ocaña, sino todo el ocañí pueda encontrar un espacio en el que hacerse visible, en el que formalizarse dentro de lógicas que ya no sean las lógicas de lo cursi, lo kitsch, el camp, lo queer, etc., ¿no?
Contemporáneas de lo cursi, de lo kitsch, las palabras anglosajonas que para algunos de nosotros son más obvias, pero que quizá para algunas personas de la sala no lo son tanto, esas palabras que estamos utilizando aquí constantemente de camp y de queer, curiosamente pertenecen a lógicas muy próximas. La palabra camp, posiblemente derivada del francés camper, es decir, posar de manera amanerada, es lo más próximo a nuestra pluma, a eso que nosotros llamamos tener pluma, y la palabra queer, que significa simplemente raro, sexualmente desviado, etc. Ambas comienzan siendo insultos que señalan el afeminamiento y la afectación en el espacio público y su disonancia con respecto a las normas sexuales. Es decir, pensemos que muchas de esas nociones no solamente son una estética, sino que son, podríamos renombrarlas, pertenecen a eso que Judith Butler llama, es decir, en los lenguajes performativos de la injuria, muchas de ellas. ¿Cómo es posible que nuestras historiografías trabajen con los lenguajes performativos de la injuria? Bueno, esto es decir, habrá que repensarlo y habrá que ver qué hacemos con estas nociones, ¿no? Del mismo modo que para los protectores de las fronteras de las vanguardias, es decir, ahí están Greenberg y compañía, que están ahí como, están puestos han hecho como una especie de fracción geopolítica de la vanguardia y están vigilando qué entra y qué no entra, ¿no? Pues el kitsch para ellos es, o parodia la experiencia estética desde el punto de vista de la norma, lo camp y lo queer, la pluma, el afeminamiento marica, la masculinidad lesbiana, la excentricidad frente a la norma sexual, son simples parodias de la verdad del sexo y de este modo van a ser leídas constantemente. Así aparece un nuevo discurso disciplinario para las vanguardias cuya misión es detectar la mercancía o la copia que se camufla bajo la apariencia de experiencia estética original. Pero también, es decir, con este mismo dispositivo de vigilancia habrá que detectar el marimacho, la marica, el travestido, que se quieren hacer pasar por hombres auténticos o por mujeres naturales. Se pone aquí de manifiesto ya la dificultad de estos discursos, que fijaos, fundamentalmente eran discursos marxistas, para aceptar la puesta en cuestión de la heterosexualidad normativa a través de estrategias de parodia y travestismo. Es decir, es una enorme resistencia de los lenguajes de vanguardia, que son fundamentalmente lenguajes tremendamente heterocentrados, a aceptar las prácticas de disidencia de género como prácticas que pueden ser pensadas como experiencia estética original y no como la parodia de otra experiencia que es así, sería natural, etc. Pensando en el contexto de definición de las nuevas técnicas de producción de la diferencia sexual que caracterizan la biopolítica centroeuropea de finales del siglo XIX, cursi, kitsch, camp, hortera y queer señalan todo aquello que excede la figura masculina del hombre heterosexual blanco y viril. El varón moderno, auténtico protagonista del espacio público y de la vida política, pero también agente social y productor artístico que se dibuja disciplinariamente frente al cursi y al hortera. ¿Y cómo va a ser definido el cursi y el hortera? Como romántico, barroco, indio, oriental, doméstico, sureño, fetichista, sentimental, infantil, femenino, gitano, loco, amanerado, etc. Si son peligrosas las formas exuberantes de la vegetación tropical, es decir, y así lo ve la vanguardia, de los ritmos excesivos de las músicas populares, de la empalagosa farsa del teatro, del gusto abigarrado de las novias que nunca se casarán, estas son citaciones de algunos de los textos de vanguardia, de los locos, de los afeminados, es porque todas esas estéticas atentan contra las normas coloniales de clase y de sexualidad que definen la modernidad blanca, heterosexual, centroeuropea. Las nociones, por tanto, de cursi, kitsch, camp y queer van a permitir construir las formas de subalternidad sexual, pero también artística. Ese será el caso, por ejemplo, de la fotografía o el teatro, como sabéis, es decir, en esa clasificación de las vanguardias que tiene que ver con esta vigilancia y esta extracción de toda figura de cursi, de hortera, de sureño, de indio, etc., evidentemente la fotografía y el teatro van a estar muy mal mirados y van a ser casi como parientes próximos, prácticas muy próximas de lo camp, de lo queer y de lo hortera, de lo cursi. Se van a pensar como excentricidades, como estilos, como patologías del gusto,
al mismo tiempo que como desviaciones morales y enfermedades sexuales. Y lo curioso es que en este sentido podríamos leer, por ejemplo, los textos médico-jurídicos en continuidad con los textos de la historia del arte. Es decir, fijaos, no tenemos por una parte los textos de la biopolítica gubernamental que son médico-legales, y esos textos son aberrantes y están produciendo segmentaciones de la subjetividad entre normal y patológico, y estos sí estarían ahí, y por el otro lado tendríamos los lenguajes y las prácticas artísticas, que ahí habría como prácticas de resistencia. Desde mi punto de vista, si volvemos a leer esa historia, nos damos cuenta que la historiografía dominante está funcionando con las mismas categorías que el aparato médico-psiquiátrico. Son categorías muy próximas, que van a circular desde los lenguajes jurídicos y médicos hacia los lenguajes historiográficos o los lenguajes del arte, ¿no? Y por tanto, es posible que no solamente haya que despatologizar el lenguaje de la medicina, es posible que haya que despatologizar el lenguaje de las prácticas artísticas también, por tanto, ¿no? Es decir, que esa tarea, fijaos, de crítica de la patologización de la sexualidad, no solo haya que hacerla con respecto a los lenguajes médicos, sino que esos lenguajes médicos han atravesado y han permeado también la historiografía dominante y el modo de pensar las prácticas artísticas. Frente a ese control de calidad de la vanguardia y a su ideal viril de modernidad, los dandys, fijaos, las primeras figuras de dandy, y evidentemente Ocaña se va a pensar como una especie de, ya veréis, de dandy pobre gitana, a su manera. Los dandys que se definen como teatreros y como fotofílicos o foteros, llevan a cabo la primera resignificación performativa de la injuria, reclamando la basura, la parodia, el travestismo y el teatro como formas modernas de producción artística. En el caso de Ocaña, fijaos, los escasos textos que intentan resituar su trabajo durante los años 80 ya, ¿no? Es decir, por ejemplo, un texto de Ignacio Zabala que ha sido durante años el único texto que había de presentación de una obra de teatro que dedica Andrés Luis López a la obra de Ocaña. En la presentación hay un pequeño catálogo, y en ese pequeño catálogo la presentación está hecha por Ignacio Zabala, que nos presenta de esta manera a Ocaña. Nos dice Zabala, Zabala ve en la nariz picuda de Ocaña. Nos lo caracteriza como alguien de nariz picuda. Evidentemente, sabéis con qué tipo de genealogía somatopolítica estamos trabajando. Cuando hablamos de la nariz picuda, evidentemente estamos hablando de la diferencia judía, etcétera, etcétera. Por tanto, de repente, curiosamente, Ocaña, nariz judía, nos dice su nariz picuda, su madre machorra, su origen agrícola, su trabajo de pintor de paredes, su ascendencia de judío converso. Ascendencia de judío converso. Estamos en 1989, queridos amigos, y estamos hablando de la ascendencia de judío converso de Ocaña, para pensarlo como figura artística. Su aspiración de gitano andaluz, dice Zabala, que pretende enriquecerse robando en los bolsillos catalanes. Es decir, todo un conjunto de retóricas que, bueno, curiosamente no solo están activas, y desgraciadamente no solo están activas en la historiografía del arte, sino que evidentemente están también funcionando incluso en la sociedad nacional española y catalana contemporánea, ¿no? Todo eso son la nariz picuda, la madre machorra, el hecho que sea pintor de paredes de brocha gorra, el hecho de ser de ascendencia de judío converso, que se lo inventa Ignacio Zabala, que nunca, es decir, yo he preguntado a Pera Pedrals, que conoce muy bien a la familia, si efectivamente la familia tiene ascendencia judía conversa. La familia, o sea, es decir, a esta familia que es totalmente católica, que no le abren de ascendencia de judía conversa, ¿no? Bueno, todo esto son, para Ignacio Zabala, razones de su estilo inclasificable y de su falta de profesionalismo artístico. Dice que Zabala, claro, es que no puede ser un profesional del arte, no puede pintar, no sabe pintar. ¿Pero no sabe pintar por qué? Pues porque, claro, tiene madre machorra y nariz picuda y origen agrícola, y evidentemente es imposible que este hombre pueda ser artista como debe de ser.
Ocaña viene a condensar como cuerpo y como materialidad socialmente visible todo este conjunto de significados históricos subalternos. Andalucía lo superpone. Por eso de alguna manera, fijaos, cuando cualquiera de estas personas que entrevistan a Ocaña o que le van a filmar con una cámara, Ocaña es como si fuera un enorme imán semiótico técnico, es como que aspira a todo un conjunto de significaciones y prácticamente es imposible no mirar a Ocaña y no ver todo lo que está sucediendo ahí, porque condensa Andalucía, ruralidad, precariedad, sur, amaneramiento, homosexualidad, judaísmo, teatralidad, las copias, las basuras, la inversión, la mascarada, la desviación sexual, la patología, el amateurismo, es decir, y podríamos seguir. Todo eso hace que Ocaña sea una figura tan tremendamente densa, tan cargada semiotopolíticamente, semiótico-políticamente, que de alguna manera, fijaos, va a enfrentar todo ese conjunto de significados subalternos, por una parte, frente a la hegemonía nacional católica, eso ya nos parece obvio, cómo los va a articular con la hegemonía nacional católica. No es fácil, puesto que ya vais a ver que, por ejemplo, andaluz es uno de los estandartes de la hegemonía nacional católica. Por lo tanto, el hecho de que Ocaña se reclame lo andaluz y que encima reclame lo andaluz no en Andalucía, sino en las Ramblas, esto ya, es decir, el colmo. Bueno, ¿y de qué manera lo va a hacer? Ya vais a ver, ahora os enseñaré algunas imágenes. Va a hacer que tenga este lugar estratégico, por una parte, tanto frente a las hegemonías nacionalcatólicas como frente a los lenguajes de la izquierda y a los lenguajes contraculturales. Y ese es el interés, fijaos, y la ambivalencia y la tremenda riqueza política de la figura de Ocaña, que no solamente se enfrenta a los lenguajes nacionalcatólicos, sino que también se enfrenta a los nuevos lenguajes de izquierda, desde los que evidentemente tampoco, que están trabajando los lenguajes de izquierda, siguen trabajando con esa lógica de las vanguardias y con esa idea de el kitsch, lo homosexual, la copia, el camp, etcétera, etcétera, que hace que evidentemente no puedan entender ni la homosexualidad, ni las drogas, ni eso que ellos llaman, ni la emigración, el origen judío, que no es tal, pero es decir, todas esas figuraciones que se sobrecruzan en la figura de Ocaña y que hacen que sea esa figura, fijaos, tremendamente intensa de la transición. Como ya sabéis, Ocaña va a morir prácticamente quemado, es decir, estaba ya enfermo, tenía un problema de hígado, como dice Nazario, es decir, en aquellos años todos éramos un hígado, por la cantidad de alcohol, obviamente, ¿no? que todos ellos bebían, que no tenían tanto acceso a la coca, ni siquiera, es decir, no estaban ni en la cosmococa ni en las anfetas todavía, ¿no? Estaban en lugares que eran realmente un alcoholismo bastante intenso y bastante severo, y por tanto eran todos un enorme hígado inflamado, y por tanto Ocaña ya estaba enfermo antes de este accidente, pero como sabéis, lo que va a ocurrir es que en 1983 va a hacer una acción en Cantillana, en su pueblo, vestido ni más ni menos que de sol. Fijaos, se va a vestir de sol y no se le va a ocurrir otra cosa que hacerse un traje en papel maché con papelotes y papelillos y bengalas a los que va a prender fuego, y lo que va a ocurrir es que, fijaos, es que el cuerpo de Ocaña se va a encender y va realmente casi, es decir, Ocaña se quema en una de sus acciones. Es decir, evidentemente tampoco, no quisiera hacer una especie de metáfora crítica excesiva, pero es cierto que hay un proceso de ignición, de consumo, una tremenda carga semiótico-política en el cuerpo mismo de Ocaña, que hace que de algún modo, fijaos, en una de sus acciones, ¿cómo no ha podido pensar Ocaña que si mete fuego a un traje de papel maché que se ha puesto alrededor del cuerpo, evidentemente es su propio cuerpo el que se va a quemar ahí, ¿no? Y ya veréis, es decir, si tenemos tiempo, y si no tenemos tiempo, quizá mañana lo veamos juntos, una de las travestis más conocidas en la época de los 60 y los 70 en Barcelona, era Margarita, que actuaba en el Copacabana, y que, no sé si la habréis visto o no la habréis visto, pero en la película de Esteva, Lejos de los árboles, os invito, quizá porque no tendremos tiempo de verla aquí, pero os invito porque la película está accesible sobre YouTube y por tanto la podéis encontrar. La película se llama Lejos de los árboles y podéis ver la performance absolutamente increíble de una de las travestis más conocidas de Barcelona en la época, que era Margarita, que llevaba un traje de sevillana hecho
de papeles de periódico que los clientes, puesto que era un cabaret, una sala de alterne y también una sala de prostitución, y los clientes del lugar, fijaos, lo que hacían es prender fuego a el papel, los bordes del papel. Si tenemos tiempo, quizá mañana lo conectaremos todo y veamos si nos funciona el YouTube y lo demás, y lo veremos, porque la película es relativamente difícil de encontrar y no hay muchas copias. Y lo que ocurría es que los clientes prendían fuego a los periódicos del vestido de sevillana de Margarita, que se iban quemando y Margarita iba bailando y el fuego iba cayendo de su vestido, ¿no? Es una de las performances travestis sin duda más impresionantes y que además reflejan mejor, fijaos, la contradicción entre la producción mediática, la intensidad de las estrategias de representación del cuerpo travesti, por una parte, porque ya os contaré, si no me da tiempo hoy, mañana u otro día, que durante los años 70 hay una proliferación ingente de representaciones del travestismo en la cultura española. Es algo realmente, creo que insólito, y no creo que mis colegas me contarán qué piensan ellos, pero no creo que haya una tal cantidad de proliferación de figuras del travestismo en ningún otro contexto equiparable. No lo sé, habría que mirar el contexto dominicano o puertorriqueño, que son también contextos como muy intensos en términos de producción de figuras de travestismo. Pero ese contexto, entre los años 74 y 79, es decir, justamente en el momento de la transición española, se están produciendo una enorme cantidad de figuras y de metáforas y de representaciones de lo travesti, casi como si lo travesti encarnara la posibilidad misma de la transición democrática y fijaos, y de todas sus parodias también, y de todos los fracasos de la transición democrática. Y una de las figuras más interesantes es esta que os digo de Margarita del Copacabana. Bueno, pues algo muy semejante es lo que va a ocurrir con Ocaña, que realmente va a prender fuego a su propio traje de papel maché con sus bengalas y que bueno, va a fallecer unos días después como consecuencia de las heridas de esta acción. Bueno, os querría proponeros, vamos a ver, 10 y cuarto. Tenemos que cortar. Me dice Miriam Miriam es como en el MACBA es como mi parte racional, ¿no? Ella gestiona, porque si no estuviera aquí, no. Bueno, vale, quedan menos de 12 horas para mañana. Esto, en una de las ocasiones, espero que el MACBA se someta a la que es mi gran fantasía, que es la fantasía de pasar una noche entera con vosotros. Pero lo organizamos, y aunque no sea con traductores tampoco, que los traductores duerman y vayan a hacer cenas y todo lo demás. Bueno, no os podré contar todo lo demás. Quede aquí simplemente una introducción a algunas de las cuestiones que me parece que Ocaña permite poner sobre el asador, ya no sobre la mesa, sino sobre el asador de la historiografía contemporánea, tanto española como la historiografía queer en su conjunto. Y si queréis, mañana por la tarde o mañana por la mañana, o si no, en otra ocasión que Miriam lo organizaremos con nocturnidad, nos encontraremos aquí quizá para hacer una sesión de visionado de materiales de los años 70, porque es tan absolutamente vertiginoso y largo, ¿no? Bueno, así que hasta mañana a las 10:30, hemos dicho, ¿no? Hasta mañana a las 10:30, que nos encontramos para seguir el debate y la discusión. Ya vais a ver con cuatro personas que van a intervenir mañana y que espero que en cada caso van a abrir casos de estudios, me parece radicalmente nuevos, y tengo muchas ganas de oírles también. Así que bueno, hasta mañana y muchas gracias por vuestra paciencia. Gracias.